Lamento que no hable español, pero tengo que decir que puedo dar si quiero dar esta charla en español, me tomaría 5 años al menos para, durante los 3 primeros, aprender español. Así que voy a hablar. Podría poner la pantalla acá, perfecto. Esta charla se llama La ciudad caminable. ¿Lo dije bien? Sí, la ciudad caminable. Y tengo que explicar y disculparme porque mi experiencia es en los Estados Unidos y casi todo lo que he aprendido lo he aprendido ahí. Ustedes se darán cuenta en el título de mi libro, dice cómo, digamos, la ciudad va a poder salvar a los Estados Unidos, dice un paso a la vez. Entonces, cuando hablo en otros países, también la gente parece que encuentra mucha relación, sin embargo, a lo que yo hablo. Y mi libro, que es este también, Ciudad Caminable, y las reglas de esto son 101 pasos para convertir los lugares en mejores lugares. Entonces, cuando yo hablo en otros países, siempre les pregunto y les pido que hagan lo mejor para ser críticos y para escoger lo que les sea relevante a cada uno. Y yo diría que también he hecho un intento pequeño dentro de mis capacidades de poder adaptar la charla a las condiciones que existen acá, pero quiero que piensan que la palabra que ustedes tienen que quedarse en la mente, aparte de escucharme bien en inglés, es pensar en cómo esto se puede aplicar mejor a su situación en particular acá. Pero lo que yo les voy a plantear esencialmente es la evidencia de los Estados Unidos. En Canadá tengo que decir Estados Unidos de América, no puedo decir América allá. Entonces es un principio que tengo que considerar. La cosa es no repetir nuestros errores. Yo creo que Carl habló del renacimiento de Nueva York. Muchos estadounidenses ven cosas similares también y empezamos a dar vuelta a la moneda para tomar mejores decisiones en los Estados Unidos, cómo hacer crecer nuestras ciudades. Sin embargo, casi 50, 60 años de errores nos requieren para poder recuperarnos, lo que es difícil cuando yo tengo que visitar otros países, particularmente en los países en vía de desarrollo. Yo veo que ellos están imitando las cosas que nosotros hicimos mal, más que de las cosas que hemos hecho bien. Entonces, la principal lección es no repetir nuestros errores. Mi presentación está dividida también en 2 partes. ¿Por qué nosotros necesitamos que las ciudades sean más caminables? ¿Y cómo hacerlas más caminables? Entonces, la estructura de mi presentación es esta. ¿Por qué nosotros tenemos que preocuparnos? Porque tenemos una cultura del vehículo, no la cultura de la salud. Entonces, aquí la traducción en español que la hice en una charla de 15 minutos. Si encuentran que este mensaje es importante y quieren compartirlo con otras personas, lo pueden hacer. Está disponible en TED bajo mi nombre, pero cuenta la historia de por qué como planificador me he dado cuenta respecto a lo que ha ocurrido hace 15 años ya, que hay otros 3 grupos también, aparte de los planificadores, no solo los planificadores, que están argumentando lo mismo que nosotros. Y así han tenido, sin embargo, mucho más éxito, han sido más convincentes, tener más personas que estén de acuerdo con ello para que las ciudades sean más caminables. Y estos 3 grupos son los economistas, los ambientalistas y los epidemiólogos, los doctores, epidemiólogos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estos 3 grupos? Primero, la discusión económica, cuando se habla de la planificación y la economía. Y en este sentido, es una historia de cómo en los Estados Unidos, en 1970, el 10% de los ingresos se gastaba en transporte. Y entre el 70 y 2010 hemos duplicado la cantidad de millas, kilómetros, caminos en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que nos ha traído? Es que hoy día gastamos el 20% del ingreso en transporte. Entonces, realmente nos cuesta muchísimo más movilizarnos debido al sistema de transporte que hemos escogido, que es conectarnos
conectar todo, conectar fundamentalmente a través de los vehículos, el 10%, promedio nacional. Si ustedes están trabajando luego acá en esta época del 20%, están pagando más por transporte que lo que están pagando por vivienda. Entonces, un estadounidense de escasos recursos está gastando el 40% en movilidad, por lo tanto es un gran costo y es así como gastamos nuestro dinero todos los días, así como invertimos nuestro tiempo, así escogemos hacer crecer nuestro país, esencialmente alrededor del automóvil. Y eso es lo que pagan los individuos, pero hay grandes preguntas en términos de cuánto paga la sociedad, cuánto es el desplazamiento, cómo es la movilidad nuestra, cómo aquí tenemos el subsidio del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno local, pero eso es nuestro dinero en último término, son nuestros impuestos. Entonces, ¿cuánto es el costo de desplazamiento o el ahorro, digamos, puede ser de desplazamiento en la sociedad? Y lo que se ha demostrado que si se gasta $1 en caminar, probablemente, no sé, vamos a gastar un poco más en zapatillas, pero $1 en caminar, vamos a ver que la sociedad va a gastar 1 centavo. Entonces, si uno gasta $1 en bicicleta, comprándose una bicicleta, por supuesto, y la sociedad va a pagar 8 centavos. Y si uno gasta $1 en manejar, ¿no es cierto?, y la sociedad va a pagar $9.20. Acá en esta imagen, si ustedes ven el dólar por transporte público típico de los Estados Unidos, otras personas van a estar pagando $1.50 porque hay un subsidio de transporte. Cuando hablamos de inversión en carreteras, subsidios de transporte, bueno, quiero decir que los subsidios al transporte es una inversión, pero de todas maneras ustedes pueden ver que sí, la sociedad paga por tomar un bus, el tren, la sociedad paga mucho más en cuanto a lo que es conducción. ¿Y qué es lo que estamos pagando? Por supuesto, estamos pagando una tremenda cantidad de dinero por estas rutas, por señalización, la policía, los hospitales, los bomberos y otros costos indirectos como el cambio climático. Con un resultado, ¿no es cierto?, de la conducción, digamos, de vehículos en lugar del transporte público. Pero entonces hay un tema de geometría. El gran activo que tiene la ciudad es el espacio. Las ciudades traen mucha gente debido a la proximidad, porque obviamente eso es lo que trae éxito a la vida de las personas, y el espacio de la ciudad es el gran activo que tiene. Veamos cuál es el espacio que estamos tomando y cómo lo podemos correlacionar con esta conversación. Acá tenemos 200 personas que vienen a la ciudad en sus propios vehículos, que tienen que conducir, pero también tienen que estacionarse. Y vemos entonces que esto acota el horizonte, digamos, no solamente los vehículos que están ahí, sino que qué es lo que pasa si ellos van en bicicleta. Este es el espacio que ellos ocuparían, porque supuesto en buses este sería el espacio, y hay entonces acá lo que son los metros livianos, y pueden ver la economía que se va derivando de cada una de estas cosas. Son ciudades donde nosotros tenemos que movilizarnos de un punto a otro, y la movilidad genera riqueza. La pregunta es cómo podemos tener más eficiencia espacialmente, económicamente, en lugar de menos eficiencia en movilidad. Y ustedes pueden ver el valor acá de estas comparaciones. Una gran ilustración tomada de la ciudad de Nueva York es qué es lo que ocurre en el año 47 cuando el puente de Brooklyn se modernizó. ¿Cómo se moderniza un puente? Entonces, inmediatamente sacamos los trenes, dejamos solamente los vehículos y entramos al futuro. El sistema antiguo de transporte se elimina, pero en el año 47 tenemos 400.000 personas que se movilizan diariamente cruzando este puente. En el año 48 baja a 170.000. Entonces, ustedes ven la movilidad, cómo cambia con esta infraestructura, porque se dedica a una menor eficiencia en términos de transporte. Y acá en este gráfico vemos entonces el tren en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, que lleva tanta gente como 2.000
vehículos individuales. Entonces vemos la ocupación acá, que tenemos la comparación. Acá 2.000, entonces vehículos, vamos a ver 40.000 personas por hora. Y estamos hablando de una eficiencia en términos del uso del espacio y del transporte en lugar de solo los vehículos. En algunos lugares se han imitado inteligentemente, en Boretiva, en Bogotá, donde se han hecho pistas dedicadas para los buses. ¿Y cuál es la eficiencia de ellos? Y ustedes pueden ver que cuando no hay tráfico, cuando los vehículos no están atascados, entonces vemos el 10 la multiplicación del volumen de personas por 10 comparado, digamos, en esta otra pista con vehículos. Pero por supuesto es más de 100 a 1 porque los vehículos se están moviendo y se están moviendo los buses también. Por lo tanto, si ustedes quieren tener una ciudad eficiente, el tránsito entonces es una elección muy importante. Enrique Peñalosa habló de que hace 6 años utilizaban una máquina bastante deficiente y por supuesto hacía pensar en el tema, y ahora los países desarrollados, entonces no, antes digamos los ricos tenían vehículos y hoy día son los pobres los que tienen los vehículos en el fondo. Entonces esto ocurre también en muchas ciudades de los Estados Unidos. Y esto es mucho más eficiente, esto es lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, el alcalde de Bogotá, en este caso. Ahora, el panorama más ampliado es el enemigo de la ciudad, es el vehículo. Lo mismo es decir que dijo Lewis Mumford en el año 61, donde dice que el derecho al acceso a cada edificio en la ciudad por los vehículos privados, y en una era donde todos tienen su propio vehículo, es el derecho a destruir la ciudad. Y eso es lo que hemos hecho con muchas ciudades. Nosotros vemos en los 60, no puede contar el número de personas que están disfrutando la calle y todo, y acá tenemos entonces la fotografía más reciente. Estamos hablando, no sé, 14 personas que están en esta imagen acá, están todos dentro de sus vehículos y entonces lo estamos sacando acá. Ahora tenemos aquí, es un poquito difícil ver en este mapa, pero cada bloque está lleno, cada manzana está lleno de edificios. Y acá tenemos la realidad hoy día, donde va y viene. Hay colores, un poquito mejor, pero lo que vemos es la destrucción de 2/3 o más de los edificios que están en la imagen anterior. Y el hecho entonces que todas las cosas, que es la demanda por espacio, pero también hace posible abandonar las ciudades y vivir fuera de las ciudades. Eso es lo que apareja la aparición del vehículo. Esto es una versión corta de la parte económica. Ahora el argumento medioambiental. Ahora, la discusión ambiental que se incorpora a la planificación de la ciudad ha cambiado en los últimos 20 años. El movimiento ambiental recientemente en los Estados Unidos ha crecido muchísimo. Históricamente se han convertido en un movimiento anti-ciudad. El tamaño de la ciudad, de los suburbios, está cuestionado. Las ciudades son una fuente de contaminación. En la calle, digamos, son, digamos, absolutamente demoníacas. Y hablamos de la planificación del clima. Pero estamos muy preocupados de la contaminación. Hoy día el impacto de la contaminación, el cambio climático, la crisis climática, como se está llamando hoy día. Aquí estamos hablando de la ciudad de Nueva York. Esta imagen, acá tenemos el huracán Harvey en Houston, donde estamos perdiendo miles de millones de dólares con estas tormentas, y es fácil ver qué es lo que está ocurriendo, porque han sido anti-ciudad estos movimientos ambientalistas. Porque si ustedes ven cualquier ciudad estadounidense o en Sudamérica o en América como en total, pueden ver acá la producción de carbono por en toneladas de carbono por milla cuadrada, y vemos el centro de la ciudad, que es el más candente, produciendo la mayor cantidad de carbono, y justamente afuera tenemos en la parte más fría, porque no está ocurriendo mucho ahí. Entonces es un mensaje que nos da acá el vivir afuera o el vivir en el centro de la ciudad, pero es una manera equivocada de medirlo, y la gente se ha dado cuenta de alguna forma, porque hace 15 años dijeron:
No deberíamos medir por kilómetro cuadrado, deberíamos medir por vivienda, por persona, por familia. Porque hay tanto de nosotros en el país y en un momento determinado podemos escoger vivir, digamos, y dejar una menor huella de carbono. Entonces la medida no debería ser por kilómetro cuadrado, sino que por vivienda. Y si hace así, el mapa cambia completamente, es a la inversa. Ahí vemos entonces los puntos rojos justamente en las afueras, donde todos se están manejando a todas partes. Y esto nos recuerda que la contribución al cambio climático como individuos es dramática. Por lo tanto, es un mensaje muy importante del movimiento medioambientalista, que ellos defienden que si esto es la forma como uno vive la vida, no es la forma ambientalista de vivirla. Entonces, lo que hace la diferencia en cualquier ciudad, y si ustedes ven, la densidad por acre o por hectárea, cuántas casas por hectárea, y acá tenemos distintas partes de San Francisco, de Los Ángeles, de Chicago, pero también son mapas donde uno encuentra que la densidad aumenta el número de viviendas por acre y la cantidad, digamos, de conducción baja precipitosamente. Por lo tanto, nosotros vemos que acá en las primeras 50 unidades tenemos menos que está ocurriendo en este extremo del gráfico, y luego cuando tenemos más densidad a los suburbios, entonces vemos una baja estrepitosa. Ahora, cuando tenemos 50 unidades por acre, entonces marca una diferencia enorme. Acá tenemos el mapa desde otra perspectiva, pero aquí tenemos el promedio de metros cuadrados por persona. Hemos invertido el otro enfoque, y eso, digamos, es la expansión. Acá tenemos más densidad y acá tenemos la conducción, que es muy pequeña. Ciudades como Houston son los que manejan más, y Chile está cercano a ello, porque la verdad el nivel de vehículos no es tan alto. Ustedes están más cercanos al modelo europeo y las ciudades son bastante más densas que las ciudades de Estados Unidos, especialmente Santiago, pero ustedes ven la relación. Y luego, bueno, los autos eléctricos van a resolver el problema, porque los autos eléctricos no van a estar contaminando, pero no es el hecho. Dependiendo, digamos, primero hay que construir el vehículo que genere mucho más energía, se requiere para poder construir estos vehículos, pero lo segundo es: ¿cuál es la fuente de alimentación eléctrica? En los Estados Unidos, un Nissan Altima, que es a gasolina, 100 millas, por ejemplo, vamos a quemar 90 toneladas de carbono. Y nos va a costar $14,000. Y es un buen auto, pero aparte de eso, nosotros estamos quemando carbono. No tanto quizás, pero estamos hablando en el caso del Leaf, 100 millas, 63 libras, y estamos comparando los $2,000 que cuesta esto con los 14,000 del otro. ¿Quién entiende entonces un poco de economía ve que algo que cuesta menos a lo mejor no va a ser la mejor solución? Entonces los suecos han invertido enormemente en vehículos eléctricos, y así la gente está manejando mucho más por el hecho de tener un auto eléctrico, porque además son muy baratos. Entonces estos no son la respuesta definitivamente. Esta es la respuesta, porque aquí hay mucho más eficiencia. Pero la tecnología es importante, los trenes, los buses, los metros, y por supuesto acá yo digo, un nuevo tipo de tecnología de transporte es lo que se requiere. No lo inventé, pero quiero contárselos. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa? Y yo me pongo, digamos, en este caso, si un transporte, una tecnología disponible hoy día que ahorre 70 veces más el caloría gastada en el automóvil, requiere poco espacio, pero requiere una infraestructura existente con una modificación mínima, que no contamine y que haga que los usuarios sean más felices, más saludables y más delgados? Acá tenemos la tecnología del transporte, señoras y señores, que hoy día está disponible. Muchos de ustedes la tienen, la bicicleta, y la gran revolución puede ocurrir entonces en ciudades en todo el mundo. Y realmente esto no ha cambiado en 70 años, pero la infraestructura de la bicicleta es la que importa. La pregunta entonces es, ¿la ciudad está invirtiendo en ciclovías?
porque el clima importa, la cultura importa, la topografía importa, pero lo que vemos en ciudad tras ciudad, que la población de ciclistas está hoy día requiriendo inversión. Si ustedes requieren inversión en ciclovía, obviamente va a ser un panorama distinto. Acá en Oregón, acá digamos en este caso, hace 30 años, no había más que en el resto de las ciudades de Estados Unidos. En los últimos 30 años han invertido 65 millones de dólares, no mucho dinero, 65 millones de dólares en ciclovías. Y luego tenemos 15 veces más de ciclistas que el resto de los Estados Unidos. Yo le pedí a mi amigo que me enviara una foto de Oregon y dijo, bueno, esto es día de trabajo. No, esto es el día martes en Oregon, no es fin de semana, porque han invertido mucho en esto y cada vez entonces está invirtiendo más y están mejorando las ciclovías, se las están protegiendo y están protegiéndolo, digamos, se están sacando los estacionamientos a la orilla de la acera y están poniendo las ciclovías ahí. Esto es en Pittsburgh, esto acá es en New York City, el Park West, y estamos hablando de 3 pistas, acá 2 pistas, y luego tenemos una ciclovía protegida por los vehículos estacionados, entonces, y se ha triplicado la cantidad de ciclistas. Y obviamente ha bajado las lesiones por choque en un 63%. Los niños, las mujeres, estadísticamente, cuando están protegidos por estas vías, se convierten en ciclistas. Y ustedes pueden ver la diferencia. Esto es exitosa. Bueno, nadie quiere a su hija en el medio de los vehículos, por supuesto. Y el problema con esto es no solo el peligro, sino que se llena, la gente pone cosas ahí. Siempre hay algo que pone en estas orillas. Ve en la zona y de protección, y esa es la razón por la cual la vía de protección es tan importante, porque si uno sigue los talentos que pueden existir en las ciudades, entonces en estos días, por ejemplo, tenemos talentos intelectuales, cerebros que están llegando. Si nosotros los tenemos arriba de la bicicleta, en este caso tenemos ciudades como Oslo, y Oslo está invirtiendo la mitad de millones de dólares en estas ciclovías. ¿Y cómo nosotros podemos estar a la par con ello? Estas son ciudades exitosas. Y luego tenemos Copenhague, que es como la meca de los ciclistas, donde tenemos toda esta gente que están en bicicleta o están caminando, y ustedes ven la proporción de los vehículos que es mínima comparado con lo otro. Y yo digo que el clima no importa, pero esto son informaciones desde Alaska hasta Florida, desde la zona más cálida a la más fría, y ven la densidad, que no hay relación acá en esta línea, pero es la población de ciclistas, porque la población de ciclistas está en función de la inversión en la ciclovía, por lo tanto se requiere esta inversión. Algunas personas piensan que es una actividad de élite, pero los datos son muy distintos, y lo que muestran los datos en los Estados Unidos es que el 39% de las personas que se desplazan en bicicleta son justamente de la población más pobre, que es el 25% de la población. Entonces, es una inversión en equidad, en atender a estas personas que requieran también mayor atención, incluso de salud. Por lo tanto, yo sé que esto ocurrió acá. Cómprate una bicicleta, Perico, dice acá. Entonces, es una publicidad que tuvo hace muchos años acá, donde la gente le da vergüenza llegar en bicicleta y era un estatus tener un vehículo. Pero ya pasamos esa época en los Estados Unidos. Hoy día, quizás acá también. Entonces, los que son más cool son los que andan en bicicleta, no en auto. Entonces, hoy día, el caminar, y pueden verlo acá, entonces también, que el andar en bicicleta aumenta el bienestar de las personas, así como el caminar. Acá estamos hablando de la comparación entre los caminantes y los ciclistas. Esta es la discusión ambiental. Ahora, ¿qué pasa con la discusión en salud, la discusión epidemiológica? El mejor día para ser un planificador fue agosto del 2004, cuando se publicó este libro, Expansión Urbana y Salud Pública.
Y urban sprawl, expansión urbana, tiene que ver con cómo la ciudad se ha vuelto más dispersa. Y acá hay dos doctores y un planificador que participaron, que trabajaron con epidemiólogos para contarnos cuáles eran los motivos de por qué somos la primera generación de Estados Unidos que va a vivir menos que sus hijos. Un tercio de nuestros hijos que nacieron en el 2000 probablemente se van a volver diabéticos porque hemos diseñado nuestras ciudades sin pensar en las caminatas. Hemos hecho que la caminata desaparezca. Por lo tanto, la obesidad no es el tema, sino las enfermedades relacionadas con la obesidad. Y el sobrepeso es una función de las dietas y de la actividad. Estos doctores básicamente determinaron que la actividad es más importante que la dieta. Y la salud depende de las actividades naturales que hacemos. Y si diseñamos una sociedad donde la gente va en auto a estacionar su auto afuera del gimnasio y después toma la escalera mecánica para llegar al gimnasio y luego se sube a la trotadora, o sea, tenemos una sociedad enferma. Acá tenemos un mapa de distintos países, en Estados Unidos, tenemos Canadá, hasta Dinamarca, y es claro que el grado en que la gente pedalea, camina y toma el transporte público, mientras más se use eso, menor probabilidad de obesidad. Es una correlación inversa. Y este es un problema en Chile. Me sorprendió saber que ustedes son el país número 7 en el mundo con problemas de sobrepeso y obesidad. Y eso va a aumentar hasta el punto en que el futuro de ustedes va a estar muy relacionado con tener que andar en auto si ustedes no solucionan ese problema. Acá tenemos un señor entrevistado justo después de haber chocado en su auto. Perdemos 40.000 personas en Estados Unidos, 1 millón de personas a nivel mundial todos los años por accidentes automovilísticos. Y si vemos los distintos países, Estados Unidos está en el peor lugar, con 12,6 personas por 100.000 al año. Mejora un poco si lo vemos por kilómetros recorridos, pero el mayor factor, sin duda, es que estamos conduciendo a mayor velocidad en las autopistas en Estados Unidos y también estamos conduciendo más. El mayor factor para los accidentes es cuánto uno conduce. En Chile, el número es 12.4, igual que en Estados Unidos. Ustedes ya llegaron. Y de hecho, estos son países más viejos. Ustedes no están en ese mapa, pero sí se han ubicado acá. Son parte de una lista mucho más larga y ustedes han llegado a ese lugar, al mismo lugar en el que estamos nosotros. Veamos las ciudades individuales. Esto sí que es fascinante. En Estados Unidos hay una tremenda desconexión, donde la ciudad en la que ustedes viven determina a qué edad o cuáles son las probabilidades de morir por accidente automovilístico. Nueva York 3,9, San Francisco lo mismo, Dallas es mayor, en Orlando las muertes son mayores. ¿Por qué? Porque la gente conduce más y además porque hay ciudades más nuevas que tienen más autopistas que caminos o calles. Es por eso que se dice que son las ciudades diseñadas en base a los autos las que hacen que sea más complicado abordar este tema. Otro tema tiene que ver con crear una comunidad, como ya les dijimos, pero estos son los mejores argumentos para poder apoyar la capacidad o la invitación a caminar. ¿Cómo hacemos? Yo soy diseñador urbano, también arquitecto, y empecé a diseñar edificios para ayudar a más personas. Y empecé a diseñar barrios. Y ahora lo que más hago es diseñar calles. Porque esa es la mejor manera de ayudar a una ciudad. Eso tiene el mayor impacto en la calidad de vida de la gente y eso hace que
las calles sean más seguras. De hecho, hay un TED Talk sobre este tema también. Tengo 2 charlas TED. La otra es más popular, de hecho. Es una versión de 15 minutos traducida al español de lo que les voy a contar ahora. Ahora, ¿cómo hacemos que la gente camine? Mucha gente no tiene mucha opción. Creo que hay 7. Si tenemos un auto para cada ciudadano en Chile, en Estados Unidos es 1/3. Hay gente que no tiene opción, pero los que sí pueden tomar la decisión, como la sociedad, y lamentablemente en el último modelo del capitalismo lo hemos visto, los ricos quieren que las sociedades crezcan en relación a las necesidades de los ricos, pero estamos en un ambiente donde los ricos están dispuestos a no conducir. ¿Cómo hacemos eso? Cuando la conducción es tan fácil, tan barata, y para quienes tienen el auto estacionado en su casa, tienen que elegir cuáles son las otras opciones. Por lo tanto, para hacer una caminata, la caminata tiene que ser tan buena como la conducción. Por lo tanto, la caminata debe ser útil, debe ser segura, cómoda e interesante. Voy a analizar esa estructura que es esta parte de mi presentación. Tiene que ser útil, segura, interesante y cómoda. Esta es una historia de mis mentores, Andrés Duany y Elizabeth Plater, quienes fueron los precursores del movimiento en Estados Unidos en urbanismo, y ellos hablaban de la historia de la planificación. En el siglo XIX, la gente se estaba ahogando con el hollín de los molinos. Y los planificadores dijeron, bien, ¿por qué no llevamos las casas lejos de las fábricas? Y llevaron las casas lejos, y la esperanza de vida aumentó. Los urbanistas se convirtieron casi en héroes y trataron de repetir la experiencia. Entonces se utilizó una zonificación de uso único en ciertas zonas de una ciudad. Y pueden ver la diferencia entre una ciudad donde se puede manejar, donde todo es tan grande y tan lejos que caminar no tiene ningún sentido, y vemos la situación de lugares como Manhattan, donde la mezcla de uso es como papel picado, como confeti. Ese es el prerequisito número 1 para que la gente decida caminar. Este es el punto que más se ha destacado dentro de los urbanistas en los últimos 25 años. Y es que existen 2 modelos de crecimiento, solo 2 maneras de hacer crecer una ciudad. Hay miles de maneras para hacer un pueblo, pero solo 2 maneras que hemos comprobado muchas veces de construir una ciudad. El barrio tradicional o la expansión suburbana, orientada en el desarrollo automotriz. Acá está el barrio tradicional con el modelo, y acá está la expansión que parece un modelo más bien automotriz. De hecho, el modelo tradicional surgió espontáneamente. El barrio se define como un sector compacto, diverso y caminable. Los barrios tradicionales, normalmente uno puede ir de un lugar a otro en 5 minutos caminando. No hay grandes distancias, tenemos las casas más grandes, las casas más pequeñas, los lugares para trabajar, los lugares de adoración, los lugares de recreación. Todo está a una distancia caminable, con una diversidad de usos en la zonificación. Las calles no tienen que ser tan grandes porque las cuadras también son más pequeñas. Acá tenemos la expansión suburbana. No vemos compactación y hay muy pocas calles que nos lleven a alguna parte. La mayoría son ciclos y son calles cerradas. Las calles de conexión tienen todo el tránsito de la ciudad, mucho tránsito. Son como alcantarillados de vehículos porque tratan de llevar la mayor cantidad de autos en el menor tiempo posible, como el sistema de alcantarillado. No hay una
indicación en estas calles porque son bastante incómodas, son ambientes inseguros. Acá tenemos de nuevo un uso mezclado de las zonas. Acá tenemos estructuras de bloques, menos calles sin salida, pero es la falta de diversidad y la falta de compactación el mayor problema. Tenemos acá la ciudad de zonificación. Acá están los lugares donde se vive, donde se trabaja solamente, donde solo se compra. Las escuelas crecen cada vez más, los estacionamientos son más grandes que las escuelas. Incluso los campos atléticos se consolidan, se vuelven más grandes, pero el niño que vive acá, un niño que vive aquí, tiene que llegar en auto acá por 1,5 millas. A ver si mi láser sirve acá. Tiene que ir en auto, lo tienen que llevar en auto este niño. Todo este camino. Me parece ridículo, ¿no? Loco. Pero al hacer un paisaje, esto es lo que pasa naturalmente si pensamos en los vehículos. Entonces, separamos todo lo segregamos y después lo tenemos que reconectar. Por lo tanto, las autopistas se vuelven esto y hay que construir cada vez más. Muchas personas piensan que este es el sueño americano. La casa sin nada más que otras casas alrededor. Pero no se puede tener eso sin esto otro. No se puede tener algo bueno sin el otro dolor. Por otro lado, tenemos que pensar que acá vamos a tener mayor rapidez de flujo porque si tenemos que esperar 2 veces el semáforo, la gente piensa que se va a morir. Esta es una fotografía de verdad. Dice, esta luz nunca se pone verde porque la gente no... Acá dice cargo abierto, disponible. Mientras más uno se mueve en la ciudad, hay mayores probabilidades de divorciarse y ser peatón acá es peor. No repitamos nuestros errores, pero los están repitiendo. Estos son los 2 modelos. Es lo mismo. Se vive, se trabaja, pero ¿qué tan grande es? ¿Cuál es la distancia? Y tenemos un sistema de grandes caminos o muchos bloques, cuadras pequeñas. Cuando construimos lugares nuevos, estos son los puntos, los modelos que tenemos que considerar. Y los 2 modelos están acá. Esa es la primera categoría. La segunda categoría, la caminata segura. Ya no tiene que ver con delincuencia, sino que tiene que ver con que a uno lo atropelle un auto o que no lo atropelle un auto. Y estas son las millas por hora, no kilómetros por hora. Acá tenemos una mayor probabilidad de ser atropellado con una distancia entre 35 a 50 kilómetros por hora. Esas son las diferencias y las velocidades a las que conducimos en nuestras ciudades. Si hacemos que la gente baje la velocidad, tenemos una ciudad más segura en zonas urbanizadas donde hay más gente. ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente baje la velocidad? Hay muchos. Solo voy a hablar de algunos. Primero, el tamaño de la cuadra. ¿Qué tan grande es la cuadra? Esto es Portland, Oregon, que es caminable. Todos conocen que es muy caminable. Son cuadras pequeñas, así como en ciudades antiguas como Boston. Esto es Salt Lake City, Utah. Es famosa por no poder caminar en estas áreas porque las cuadras son muy grandes. Mi familia cruzando la calle en Salt Lake City, donde hay un balde con estas banderas, entonces uno tiene que mostrar la bandera. ¿Ustedes hacen esto, no? ¿Mueven las banderas para cruzar la calle, no? Bueno, nosotros la hacemos. Y acá está la comparación, Portland y Salt Lake City. Una cuadra de 200 pies nos hace pensar en que tenemos calles con 2 pistas.
En Salt Lake City tienen 5 pistas. Acá están las ciudades de California, donde se duplica el tamaño de los bloques o cuadras y se cuadriplica el número de accidentes fatales. No en las autopistas, estamos hablando de calles locales. Mientras más grandes las cuadras, más peligrosas son las ciudades. En la malla colonial tenemos cuadras pequeñas. Portland es una de las más pequeñas. Estas cuadras son muy pequeñas y van a encontrar que en las áreas más caminables tenemos estas cuadras pequeñas. Y hay otras áreas, como los centros de convención, donde las cuadras son más grandes. Y es ahí, tenemos acá esta área de Santiago que es que es similar a la de Portland, que es un área menos caminable y menos segura. Están los dos modelos, como ven. Después está el número de pistas. La discusión más importante que puedo tener con ustedes es la demanda inducida. La demanda inducida del tránsito es una discusión que aplica a las autopistas, pero también a las calles locales. Es la falacia del tráfico. Esto es lo que nos dice la teoría de planificación vial. Cuando el número de vehículos en la calle es mayor a la capacidad de la calle, hay congestión. Y si ampliamos la calle, como lo hacemos ahora con Américo Vespucio y con otras calles de la ciudad, al hacerlas más anchas, le damos más capacidad y el número de viajes van a quedar atrapados y no va a haber más tráfico. Eso nunca pasa. Lo que pasa, por el contrario, es esto. Se le llama tráfico inducido. Estos son todos los viajes que la gente no hacía por la congestión. La clave acá es que en un sistema congestionado, la primera limitación para la conducción es la congestión. Es la congestión que tratan de evitar, lo que hace que la gente no se meta a esas calles. Y cada vez que se amplía la calle, se invita a más conductores. Esto es del Newsweek. Dice que hoy los ingenieros reconocen que al ampliar las calles, el tráfico empeora. Quieren 2 pistas de congestión, 4, 5 de congestión. Las calles se llenan y este es un documento que lo demuestra, que fue presentado en la Escuela de Economía. No tengo idea qué significa esto, pero sí quiero entender las conclusiones. Y las conclusiones son que al agregar capacidad a un camino, el 40% de esa capacidad es capturada por nuevos viajes. En 4 años, el 100% es atrapada o capturada por nuevos viajes. Se necesitó $1.000 millones de dólares para ampliar un freeway en Estados Unidos y, por supuesto, llegó más gente. Tratar de curar la congestión vial con mayor capacidad es como tratar de curar la obesidad haciendo cinturones más grandes o soltando el cinturón. Hay lugares en la ciudad donde se ha optado por agregar autopistas y podemos ver que seguimos encontrando multitudes de autos. Seguimos haciéndolo. Lo que estamos haciendo al ampliar las calles, cuando tenemos un sistema de transporte decente, es invitar un sistema para desplazarse que no es saludable, no es sostenible. Esto es Freeway en San Francisco. Esto fue después del terremoto de Loma Prieta. Acá todos pensaron que iba a haber una pesadilla. Habría sido un Armagedón, pero de los autos, algo así como el Autogedón. Estos trolis en Embarcadero empezaron a llevar a la gente que utilizaban acá el estacionamiento. Se convirtió en esta calle maravillosa en San Francisco que ha aumentado el valor de los bienes raíces, porque se pagó en el fondo por la eliminación de esas áreas.
En una comunidad yo siempre miro las dimensiones de la calle. Y eso es importante para que la gente no sienta ganas de conducir. En Iowa tenemos una comunidad del medio oeste, grandes calles, y mi trabajo es mostrar yo les voy a mostrar las pistas que estaban pensadas. Y yo quise reducirlo a esto. Las 4 pistas se convirtieron en 2. Por lo tanto, pusimos estacionamiento en las calles, que es bueno para los negocios. En rojo tenemos el estacionamiento angulado. En naranjo, el estacionamiento paralelo. Entonces hubo 70% más de estacionamiento y esta ciclovía se convirtió en esto. Ese es el trabajo que hicimos en las ciudades, en calles como esta, hicimos esta conversión. Y ahora vemos que hay ciclovías protegidas. En Nueva York vemos que ellos son famosos por intervenciones. Acá en todas las calles hay congestión. Entonces hay que preguntarse, ¿cuántas pistas de congestión queremos? En Nueva York tomamos la decisión de sacar las pistas, no de agregarlas, ni agregar túneles, como en Américo Vespucio. Y luego entonces tenemos Vespucio, me cuesta pronunciar eso. Y luego tenemos el hecho que la gente, bueno, estaba muriendo. Queens Boulevard en la ciudad de Nueva York, 168, 130 de ellos que eran peatones murieron en los vehículos o atropellados, y de acuerdo con el Departamento de Transporte, el valor de la vida humana es 1.000 millones, digamos, en términos de la gente que ha sido, que han muerto acá. Finalmente decidieron entonces de poder hacer un cambio, y entonces pusieron estas pistas, digamos, buffer, como para no tener ninguna muerte. Y esta es la relación que hicieron en términos de ahorro. Estamos hablando 437-1. ¿Por qué no hay más ciudades que hagan esto? Ámsterdam estaba cansado de que los niños murieran en las calles, en los 60, en los 70. Entonces, cuando Ámsterdam, como cualquier ciudad estadounidense, cambió su modelo, entonces ahora casi no hay muertes en los Países Bajos. Entonces creo que estoy casi listo, se me está acabando el tiempo, pero esto es bueno porque esta última categoría la voy a ver rápidamente. En la comodidad del caminar y la razón. La comodidad tiene que ver, bueno, es algo bastante intuitivo, tiene que ver con una cuestión espacial. Todos los animales, contando los seres humanos entre ellos, están buscando tanto refugio como prospectos, y entonces queremos sentirnos que estamos protegidos, que estamos, digo, cubiertos, y estos son los bordes de una ciudad. Hemos estado hablando mucho ya de cuál es la relación adecuada, 1-1, el renacimiento ideal, 3-1, está más allá, pero más de 1-6, uno ya no se siente cómodo en el espacio de las calles. Acá, entonces, caminar puede ser fantástico en una relación de 2-1 o de 6-1 en Salzburgo. Esto es lo opuesto de Salzburgo acá. Y esto es una imagen antigua, pero en las ciudades estadounidenses estamos hablando que la mayor cantidad de las áreas están ocupadas hoy día por estacionamiento. Entonces hay una densidad espacial, pero que contiene a los vehículos. Y luego tenemos lo moderno versus lo tradicional. Las técnicas de planificación hoy día es donde tenemos los edificios como objetos esculturales, donde están en medio de la naturaleza. La planificación tradicional, los edificios están modelando el espacio. ¿Qué es lo que están modelando entonces? Y acá, ¿qué es lo que vemos? Es el espacio público el que está modelando el espacio, no los edificios, porque esta es la parte tradicional y estos son los espacios cómodos. Por supuesto, uno está haciendo esto otro en lo que es las ciudades tradicionales, y uno no lo quiere en las ciudades modernas. Acá tenemos el objeto donde se ve que los edificios están como flotando en esta definición espacial, donde se invita a caminar, donde uno tiene una opción ahí. Y finalmente, la caminata cómoda o confortable. El hecho de que este es un espacio perfecto 1-1.
Esta es la idea, digamos, del renacimiento que existe hoy día. Acá estamos hablando de esta imagen, pertenece a Michigan, es muy caminable, parte de la ciudad, pero no es muy popular porque esto es un lado de la calle, ¿no es cierto?, que es la parte que está expuesta a un hotel y la otra a un estacionamiento. Entonces no es muy atractivo para estar caminando ahí, es aburrido, por supuesto, y los seres humanos somos primates sociales, nos interesa encontrarnos con otros seres humanos, porque el sentido humano prima. Si tuviéramos la elección, no cogemos esto, por supuesto. Y acá decimos, culpen a los arquitectos acá, ¿no es cierto? Y hemos aprendido, y quizás ustedes han aprendido también, que se requieren, digamos, este tipo de edificios solamente para poder tener una habitabilidad. Esto es Carolina del Sur, acá South Beach, Miami, donde preservan esta arquitectura deco en una calle bastante viva, muy interesante. Acá miren, aquí nadie quiere pasar por un lado de una muralla blanca, entonces hay un presupuesto donde hay una acción remedial que se ha implementado acá para que estos lugares aburridos se transformen en lugares interesantes. Miren este mural, es fantástico. Hoy día cada vez más los murales están comunicando cosas y esto es un excelente ejemplo de los Estados Unidos. Yo utilizo ejemplo también de Europa, que es este otro acá. Bueno, yo no muestro esta imagen en todas partes, ¿ah? Y luego voy a terminar con este proyecto sorprendente que está conectando Columbus, Ohio, y que es, digamos, esta es la ruta aburrida, no contenida. Y la verdad es que sobre un puente sobre la carretera. Y acá la ciudad ha empezado entonces a ampliarse y ha dado esto un aspecto de desarrollo para poder llegar a este resultado. Es Ponte Vecchio en Florencia, donde las alturas contienen el espacio, contienen el tráfico también. Es un lugar seguro, cómodo, interesante. Y esto costó algunos millones de dólares para poder revitalizar justamente este barrio. Y en Columbus también están haciendo lo mismo, cuando era un lugar, digamos, que era el más pobre. Entonces estas son todas las categorías y hay que centrarse en ellas. Y no todas las ciudades van a ser caminables. La mayor parte de las ciudades caminables tienen, digamos, están rodeadas por lugares menos caminables, con suburbios que son más dedicados a los vehículos, pero es bueno, digamos, considerar por parte de todos nosotros que queremos vivir en estos lugares. Esta es mi presentación, quería compartir un par de recursos con ustedes. Este es el libro, ¿no es cierto? Este es el otro nuevo. Es mucho más que un manual, y este libro es para personas que quieren leer respecto a la ciudad, que quieren leer de muchas ciudades que están hoy día disfrutando de la realidad. No son libros de ficción, son libros de la realidad. Y si ustedes quieren hacer trabajo en sus comunidades, este es el libro que yo les recomiendo. Y acá también he trabajado en esta nación suburbana, donde es una 10ª edición, y yo mencioné también las charlas TED, que también están bajo mi nombre, que también las pueden visitar. Y luego todos estos recursos, todo lo que les he contado, lo van a encontrar en mi sitio web, que es jeffspeck.com. Y acá le agradezco también a la editorial. Y bueno, no les puedo regalar libros hoy día porque el tamaño no pude traer, pero la editorial está muy interesada en ofrecerles este descuento si ustedes lo compran. Así que si ustedes van a islandpress.org, van a ver entonces este código de promoción. Y bueno, no les digo del despacho, ahí no tengo idea, pero este es el buen descuento que pueden encontrar. Esto es todo, estoy muy agradecido por su atención y lo he pasado fantástico en Santiago y en Chile. Muchas gracias.